Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy vamos a debatir un tema muy apasionante en los tiempos que estamos viviendo, que es el del emprendedor de cara a lo que viene, al post-COVID. Y tenemos como invitados hoy a Antonio Cabello. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola, encantado. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Antonio. También tenemos a Miguel, un señor de Logroño. Hola, Miguel. Hola, muy buenas noches, Daniela. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Isaac. Y a nuestro politólogo experto, Isaac Moriel. Hola, Isaac. Hola Daniela, ¿qué tal? Hola Miguel, hola Tony, una semana más aquí. Estupendo, muy bien, contento de estar aquí de nuevo. Hay mucha preocupación ahora porque hay mucho emprendedor, mucha gente que tenía trabajos o empresas o pequeñas pymes que no van a poder continuar como está dándose el sistema ahora. Entonces, una primera pregunta y más obvia para ustedes, empezando esta vez por el invitado por primera vez, Antonio. ¿Qué puede hacer el emprendedor o qué ideas son las mejores para emprender y cuáles serían los mecanismos ahora para poder sacar adelante cualquier negocio familiar, digamos? Bueno, lo bueno que tiene el COVID es que ha cambiado el tablero de juego y cuando las cosas cambian se crean oportunidades nuevas. Este era, ¿cómo se llamaba? Joan Marc, que fue el que le pagó el famoso dragón Rapida a Franco. Joan Marc era un empresario mallorquín, decía que todos los días se crea un cambio y que el reto era saber qué cambio ese era y analizarlo y aprovecharlo. Ese tío era muy inteligente. De hecho, yo tengo una teoría de que ese hombre creó la guerra civil para vender armas, que le vendía a todo Dios. Han habido negocios que han salido de las necesidades y surgidos de la crisis, pero también han habido negocios que han fomentado ciertas crisis, ¿no? Que en parte también hay mucha teoría conspirativa detrás de esto del COVID en eso, ¿no? Isaac, ¿tú qué podrías aportar sobre todo a lo que acaba de decir Antonio? Sí, efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice, que el COVID ha cambiado las formas de hacer las cosas. Es cierto que es una crisis, pero también es una oportunidad. Si lo piensas, muchas empresas no van a sobrevivir, pero eso también significa que hay más mercado para el que sobrevive, para el que tiene músculo, para el que es capaz de innovar y de aportar cosas nuevas. Hay oportunidades de negocio. Realmente toda esta resistencia que había a adaptarse al entorno digital parece que ahora no nos va a quedar más remedio que adaptarnos, ¿no? Parece que el comercio está dejando de fluir por los canales habituales y este periodo le ha dado tiempo a la gente a darse cuenta que se puede comprar por Internet, que se puede consumir por Internet y que en cierto modo pues hay otro mercado, ¿no? Aquí detrás. Y en cierto modo pues eso hace que las empresas también, empresas que no pueden vender físicamente, no les queda más narices que buscar un canal alternativo. Y ese canal alternativo es Internet. El que mejor se adapta una vez más, como el libre mercado dice siempre, es el que tiene que ganar. Ahora también hay mucho miedo a los monopolios que crea esto de Internet, como mismo Facebook y demás, ¿no? Sí, pero si lo piensas, nunca ha sido tan barato emprender. Nunca ha sido tan democrático emprender. A día de hoy, ahora. Claro, cualquier persona que quiera y que tenga la suficiente cabeza como para meterse a triturar código, puede emprender. Con muy poco capital, puedes formar un equipo de gente que lo vea como tú, que quiera participar y entre todos sacar un proyecto adelante. Eso no pasaba antes. Antes tú querías montarte una fábrica, querías montarte en la revolución industrial un taller, necesitabas una inversión capital tremenda. De hecho, tú sabes uno de los motivos por los que me dediqué yo a esto, precisamente por eso. Porque la primera vez que me metí en Internet, cuando me explicaron lo que costaba un dominio y lo que costaba un hosting, había un momento que mi cabeza hacía un cortocircuito, ¿no? Como diciendo, o sea, por 70 euros puedo poner en marcha el negocio. Por 80 euros puedo poner en marcha el negocio. Esto, o sea, que por 80 euros no pones un puesto de churros. Entonces, claro, realmente sí que democratiza. Y sí que abre muchas oportunidades de negocio que cuánta gente hay, que chavales de clase humilde
que de una forma o de otra se busca la vida. Incluso el phishing es buscarse la vida. En los países pobres, en Rumanía, hay una ciudad entera que se dedica al fraude digital. En Nigeria, el famoso Las príncipe. nigerianas. Correcto, porque la gente se busca la vida y de una forma o de otra, pues el que es vivo y es pillo tiene forma de acceder tiene muchas más formas de ser vivo y ser pillo. Pero Diferentes, nuevas. no se puede llegar un momento, y con esto quiero pasar a dejarle a Miguel que diga algo al respecto, no puede llegar con un momento en que se sature esto, que llegue un momento en el cual es tanta la competencia y tanto el bombardeo que cree una saturación, o sea que no, que llegue a demasiado, ¿no? Que se vaya demasiado lejos, ¿no? La cuestión de la oferta, más en una situación en la que la gente no puede salir. Bueno, Miguel, yo eso. luego seguimos con la red. Cuando estábamos hablando de Alvin Toffler, pues comentábamos la tercera ola, ¿no? Que sería una sociedad postindustrial que ya vive el sector servicios, y yo comentaba que seguramente estemos ya en la cuarta. El caso de Estados Unidos es paradigmático porque las grandes superficies de lo que ellos llaman, creo que es Walmart, lo que aquí sería un centro comercial, no tienen gente que quiera alquilar sus locales. Están vacíos y son lugares desiertos porque la gente opta por comprar a través de Internet y adquirir sus servicios en páginas web, y vemos cómo se está generando pues mucho empleo de transportistas. Yo creo que esto iba a llegar sí o sí. Lo que ha servido este cisne negro, este cambio de paradigma que es el COVID, es para acelerar las cosas. Entonces sí que veo un gran momento para incorporarse a los mercados digitales. Lo que comentabas tú, Daniela, pues evidentemente va a haber un ajuste, porque más personas incorporándose a este segmento va a suponer más competencia y mucha gente se va a quedar fuera. Por eso también va a permitirnos que haya más innovación en I+D+I y que la gente tenga que competir, y que eso lo que conlleve es que haya reducción de precios, un mejor servicio, van a surgir otras empresas de transporte nuevas, pues probablemente se comience a repartir por drones, y yo creo que al final el negocio del futuro va a estar en Internet. Y que mucha gente se va a quedar fuera, pues se tendrán que reciclar o se tendrán que reconvertir. Pero eso mismo lo vimos en la revolución industrial. Yo creo que es algo que es inherente a la ética del mercado y que siempre ha sucedido. Al final, el pez grande se come al chico, y el pez chico pues tiene varias opciones, que es colaborar, hacer una cooperativa o modernizarse y mejorar. Eso yo creo que es de sota, caballo y rey. En el caso de España sí que estamos un poco más rezagados con respecto a países como Corea del Sur, Estados Unidos, pero yo creo que es un cambio que se va a dar, que es un cambio además necesario, y que al final lo que se va a traducir es en un mejor servicio para el cliente, porque queda fuera de toda duda que es mucho más cómodo comprar a través de Internet desde tu casa que desplazarte, coger el coche con todo lo que se supone, ver varias tiendas, luego ir a otras para comparar. Aquí lo tienes tan fácil como abrir Wallahop a ver si alguien lo tiene en segunda mano, y si no, abrir Amazon, o si no, AliExpress o lo que sea. Mucho más cómodo y más práctico. Yo creo que es un cambio que sí que se va a acelerar por este cambio de paradigma, pero que tenía que llegar. Antonio, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, yo lo que he dicho antes, ¿no? Al final, si hay un cambio, hay una oportunidad. Por ejemplo, lo que decías de los centros comerciales que se están quedando vacíos. Eso es una gran oportunidad. Tal como lo estabas diciendo, lo estaba pensando. Digo, bueno, no se puede vender unas cajas de experiencias por Internet, y luego esas experiencias los juegos estos de escape room, o tema de masaje, o tema que no se puede hacer online, se puede vender online. Me puedo crear una estrategia online de 3 pares de narices y después darla ahí, y además aprovechar de que eso está vacío y sacarlo a mejor precio. Al final es oportunidades, o sea, es ver lo que ha cambiado y ver qué tienes tú o cómo puedes darle tú la vuelta para poder sacarle un rendimiento. En fin. Ahora Isaac decía antes de comenzar que por ejemplo Google, Facebook Cash no es demasiado bueno, que hay otras opciones. ¿Cuáles serían las mejores opciones para los emprendedores? Sobre todo cuando todo está tan bombardeado, ¿no? Es tanta la información y tanto la oferta, que el emprendedor tiene que buscar los mejores mecanismos para llegar a su mercado, ¿no? A ver, yo creo que lo primero que no hace la gente es un estudio de mercado en condiciones. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es un estudio de mercado bien hecho. Las cosas... Realmente, a mí personalmente, una de las estrategias que mejor me ha funcionado y que más me gusta es hacer una estrategia de abajo arriba. Es decir, para atacar un criterio, empiezo a atacar el criterio principal, ataco primero criterios de long time term.
Es decir, criterios de muy largos, ¿vale? Para hacerme con todos los criterios muy largos, de forma que cuando tengo 7 o 8 criterios muy largos, me da automáticamente el criterio de rango superior. Entonces, así voy monetizando directamente en los nichos que noto vacíos. Hay estrategias y metodologías para encontrar nichos vacíos en Internet, para encontrar micronichos de long term, y eso es una forma muy buena de monetizar. Trabajando ese tipo de nichos, uno tiene que saber, tú no puedes pretender echar tus velas al mercado y que el viento sople por donde tú has puesto las velas. Tendrás que mirar por dónde sopla el viento y ajustar las velas a por dónde sopla el viento. Entonces, lo que no puedes hacer, y estoy harto de verlo como consultor, que está trabajando muchos años de consultor en medios digitales, y gente que te viene con ideas geniales, tienes uno todos los días. Pero uno todos los días. No, es que he tenido una idea, ya. Pero es que esa idea, solo una idea, de la idea al proyecto, a hacer un buen estudio de mercado. O sea, esa idea, no sabes qué potencial de crecimiento tiene, no sabes con quién te vas a competir. Tendrás que ver, a lo mejor la idea es estupenda, pero no tienes el músculo para competir en ese mercado. Entonces tendrás que ser más objetivo, reducir tus expectativas, ir a un nicho más pequeño y empezar desde más abajo. Un ejemplo que me gusta mucho es la cerrajería. La cerrajería es uno de los nichos más difíciles y más intensos de Internet. Durante bastante tiempo he colaborado en el sector y es interesantísimo. Si tú, por ejemplo, quieres competir en Cerrajero Madrid, necesitas tener un músculo económico y un equipo importante, porque hay empresas ya muy fuertes que se están pegando, porque hay muchísimo dinero ahí. Sin embargo, si tú coges y atacas es mucho más sencillo atacar uno por uno todos los barrios de Madrid, Cerrajero Aluche, Cerrajero no sé, Salamanca, Cerrajero Carabanchel, los distintos barrios de Madrid, y cuando tienes 7 o 8 barrios, automáticamente tienes muchísimas más posibilidades de posicionar luego en Cerrajero Madrid. A la vez, esos pequeños nichos que no están tan castigados y todos son tan densos, te van a aportar una rentabilidad que te va a permitir afrontar luego con cierto músculo, meterte en un criterio grande. Pero lo que no puedes ir es como un torero a por un criterio grande. Y más con métodos, por ejemplo, con AdWords o con cosas así. Para eso necesitas cierto músculo financiero. Mira, AdWords, para que empiece a funcionar bien, ellos te dicen que tienes que invertir como mínimo 300 euros al mes durante 3 meses. ¿Vale? Que es lo que tarda el sistema en comprobar dónde hay conversiones, dónde no hay conversiones, dónde funciona bien, en qué palabras funciona bien tus anuncios y en cuáles no. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, ¿tú de qué comes? Porque si vas metiendo dinero ahí, no vas generando. Entonces, muchas veces es mejor hacer un marketing de guerrilla con contenidos. Uno genera un contenido de calidad, busca en los canales donde están sus consumidores, y a través de esos canales, que no son Google, que son otros muchos, puedes llegar a generar un tráfico que te genere dinero. O incluso en términos más pequeños, no en términos tan importantes. Lo primero... sí, di tú, Antonio. Yo lo primero que pensé cuando vi todo este rollo del COVID, que además fue antes que pasara todo esto del 8M y tal, que menuda la liaron, yo lo primero que pensé fue en coger mascarillas. Tengo un amigo, tiene un taller y sé que suele tener mascarillas. Oye, ¿tienes mascarillas? Y me dice, sí, FFP3. Y yo, pues vamos a venderlas. Y van y me lo prohíben. Y digo, bueno, pues ya está, al fin del negocio. Ahí gané muy poquito. Vendí muy poquito. Digo, ¿qué puñetas es lo que se está vendiendo ahora? Se está vendiendo muchísima comida. Digo, vale, comida a domicilio, en eso ando ahora. Entonces, es ir viendo qué se está pidiendo en cada momento. Claro, e incluso varía. El problema, yo lo que me estaba dando cuenta con esto de los deliveries es que la gente pide cosas muy variadas. Descubres al final que el menú tiene que ser lo más variado posible, ¿no? O sea, tú metes ñoquis, metes pizzas, metes todo lo que se te venga, el lomo a la pimienta. Todo lo que puedas meter que te permita tu inversión, tu economía, meterlo. Porque no sabes lo que te pueden salir. A lo mejor un día te salen 3 ñoquis y al día siguiente 2 pizzas. Es mucho mejor centrarse, lo que decía él. Por ejemplo, solo pizza ya te limita. Voy a comentar el caso de McDonald's porque es un poco paradigmático porque optó por la estrategia contraria. McDonald's lo que hizo fue hacer Perdón, creo que me estoy pisando con alguien. No, sigue. McDonald's lo que hizo fue ver que lo que más vendía era la hamburguesa simple y el batido. Entonces, ¿qué hizo? Machacar con eso. En cambio, sí que es cierto lo que comenta Daniela,
de que para otro tipo de negocios lo que conviene es ampliar la oferta, pero eso dependerá también de los medios de producción con los que tú cuentes Lo que y ocurre, de cuál es el público al que estás apuntando. el asunto es McDonald's, que con esto se reduce el espacio de trabajo. Antes tú podías decir, bueno, voy a tener clientes, ponle de otros pueblos, de otra No, ciudad. Ahora no, no. lo estáis enfocando al revés. Claro, se te reduce a un, ahora termino, se te reduce al barrio. O sea, tú, si vas a hacer un delivery, es para ese barrio. No puedes hacer un delivery que va a 3 barrios más allá, pues va a tener que pasar 3 controles sanitarios, no va a llegar la comida. Entonces, o sí, pero vas a necesitar permiso, va a llegar fría. Es una complicación, mientras que si te manejas en el barrio, incluso incluyes un delivery gratis, ahí sí tienes que incluir variedad. Porque ahí sí ya puede pasar te pueden pedir cualquier cosa, no te pueden acabar pidiendo. De hecho, si Yo, tú te yo creo, Tony, yo creo que como como hay que enfocarlo es de la siguiente forma. Realmente tú lo que vendes no es comida, tú lo que vendes es transporte. Sí, claro. Y a ti te da igual lo que te envíen, ya sea comida, como si son tuercas, como si son lo que sea. Ahora bien, yo creo que tú no tienes que competir ahora mismo por los clientes. Creo que realmente donde puedes hacer más daño es compitiendo por los trabajadores. Sí, de hecho, La gran ventaja que tiene Globo. Le estamos quitando bastante gente a Globo. Porque Claro, esa es la estrategia inteligente. mi socio es trabajador de Globo y está trabajando con eso, y para todo el mundo, y claro, ellos. Porque ahí en este caso es que el fallo de mercado en este caso se da sobre todo por arriba. Globo no tiene competencia, con lo cual sus trabajadores están obligados prácticamente a coger sus servicios. Con lo cual, si entras ahí en una competencia, ahí sí que es un hueco de mercado que podrías hacer daño. Incluso es posible que el mismo Globo te acabará comprando si eres lo suficientemente molesto. Bueno, esa fue la idea inicial por la cual a mí me llegó y dije, pues ahí hay una oportunidad de mercado, vamos a sacarlo porque hay muchísimo mercado. Correcto. De hecho, de lo que hablabais antes, hay que centrarse en un producto. Cuantos menos productos tengas, mejor. De hecho, era Ford, el creador de la marca Ford, quien decía, bueno, mis clientes pueden elegir el Ford Modelo T en el color que quieran, siempre y cuando este color sea negro. Cuando tú no das opciones, el cliente no tiene que pensar. Pensar cuesta. De hecho, pensar es una de las actividades que más calorías quema. Entonces, lo que hay que hacer es al cliente dárselo muy hecho, que no tenga mucha variedad para elegir, porque además ahí es donde pringamos el principio de los emprendedores, ¿no? Yo quiero dar todos los servicios. ¿Y tú a quién te vas a enfocar? A todo el mundo. Yo le quiero vender a todo el mundo. No va a perder la oportunidad de venderle a uno o a otro, no. Es mucho mejor centrarte, identificarte con un grupo, aunque sea pequeño, lo que hablabas tú antes del long tail, es eso. O sea, centrarte en un grupo especializado y a partir de ahí y darle. Y ser tú el que mejor lo haga en ese sector. Porque es muy difícil hacer la competencia, yo qué sé, a Coca-Cola vendiendo refrescos de cola. Pero ¿y si yo me centro en los niños que no pueden tomar azúcar porque son hipoglucemia se llama? Diabéticos mismo, diabéticos. Diabético, por ejemplo, y les meto yo qué sé, cualquier cosa. Si tú te centras en un grupo, es muchísimo más fácil meterte y después ya, si quieres ya extender el rango donde te metes, perfecto, pero primero métete en un grupo. Claro, pero yo creo que depende de la concepción del negocio, porque si estás hablando más o menos como yo he planteado el delivery, lo he planteado como un tipo de servicio de habitación cuando estás en un hotel, ¿no? Que es un poco lo que la pandemia, lo que son las cuarentenas, en realidad es eso. Es como, tú estás en un hotel y llamas a la habitación del room service, ¿no? Tráigame una botella de champán, tráigame... Esa es la idea, o sea, porque tienes un espacio muy limitado, tú no vas a mandar una pizza ponle a Santiago o a 500 kilómetros, la vas a enviar, si es posible que vengan a retirar. Pero es un servicio de última milla, claro. Exacto. De todas formas, el cash lo haces a 2 kilómetros alrededor de donde está el negocio, no lo puedes hacer 10 kilómetros, no haces 2 kilómetros. Entonces ahí sí tienes que, no te queda otra que tener una variedad, o sea, tener todo lo que sea posible que quiera consumir el vecino.
tú ahí ya te estás metiendo en otro nicho, que es ese nicho, ese hotel, ese barrio, esa comunidad cerrada, que sí que necesita. Claro, pero te estás metiendo en un nicho. Claro, y Cuando esto es temporal, es mientras dure el tema pandemia también. Porque como abran los bares y eso, entonces ya olvídate. Yo podría comentar mi experiencia en YouTube, que al fin y al cabo es un negocio. Yo tengo un canal que se podría catalogar como antifeminista. Si yo diversifico mucho y empiezo a hablar del libertarismo, empiezo a hablar de lo que pasa en Hispanoamérica, una serie de cosas, crezco mucho en suscriptores, pero como estoy ganando suscriptores de muchos nichos diferentes, que si antifeministas, que si esto, que si lo otro, muchos de los vídeos que toco no interesan a todos mis suscriptores, ergo no hacen clic y no ven el vídeo. En cambio, si me oriento solo en el antifeminismo, subo más despacito de suscriptores, pero todos mis suscriptores ven el vídeo. No sé si se explica lo que quiero decir. Entonces, al final, muchas veces, intentar abarcar mucho es contraproducente, porque además YouTube, como Google, penaliza que mande notificación a mucha gente y muy poca gente haga clic. Con lo cual, te estás tirando piedras contra tu tejado. Correcto. Entonces, en algunos casos sí que es mejor orientarte a algo muy concreto. Sí, incluso sí, pero claro, hay que ver ahora cómo se desarrolla esto de la pandemia, ¿no? Porque lo que es en los mercados internacionales, todas estas ideas que teníamos antes. Yo me acuerdo incluso que una época mía, la época Soritos, que le llamo yo, iba a África, a invertir en África. O sea, eran otras épocas. Estamos hablando ahora de una época en la que no puedes ir ni a 300, no puedes ir, estando en Valparaíso, ahora no puedes ir a Santiago. O sea, olvídate de ir a Ghana, como fui yo. No puedes ir a Santiago. Entonces, claro, nos está limitando el campo de acción comercial también. Es evidente. Una cosa que me intriga de todas formas, con todo este tema del crecimiento del transporte de última milla, es que realmente estamos hablando de un crecimiento muy grande en un sector que tiene una fecha de caducidad bastante temprana. Si uno analiza el desarrollo del crecimiento de la distribución con drones, no es descabellado pensar que de aquí 10 años muchos de esos servicios se van a prestar con drones. Con lo cual hay que tener en cuenta que lo que uno se meta ahora tiene que estar pendiente de que eso va a ser una amenaza que muy en breve o se adapta o va a acabar con él. Con lo cual eso es me llama mucho la atención que un sector como el del transporte esté creciendo tan a la bestia justo antes de cuando lo lógico es que se muera. Es que la gente sigue desesperada por viajar, ¿no? La gente está desesperada por viajar, siguen igual. Ahora van a cambiar los aviones, van a poner el espacio de 2 metros entre los asientos, todo, pero la gente quiere viajar. ¿Y vas a decir, Antonio? Sí, bueno, tenemos ya a un electrónico trabajando en eso. O sea, ¿ya tenéis a un electrónico trabajando en eso? Sí, eso se ve. O sea, desde que Amazon empezó con el tema de los drones, claro, está clarísimo. Sobre todo el tema de furgonetas que se conducen solas o de momento pues por una persona que desde el techo cargue los paquetes que estén en la furgoneta y los lleve a los distintos domicilios y luego vuelvan a la furgoneta y ahí se recargan. No que salga el dron del centro logístico y lo lleve, no, eso no va a funcionar así. Va a funcionar con el tema de furgonetas más o menos grandes, donde aterricen los drones y lo utilicen, pues eso, de nave nodriza. Y de hecho va a ser muy bueno porque va a haber un aumento del poder adquisitivo. Mucha gente lo ve como que se van a destruir empleos. Yo lo veo como que se van a generar empleos nuevos y que también el capital que va a ganar el propio consumidor va a ser reinvertido en el sector servicios generando otros puestos de trabajo. Y que son oportunidades. Cosa que cambia, oportunidades que se crean. Y ahí el primero que las vea, pues yo estoy contento con que cambian las cosas. Hombre, no me hace gracia esto del COVID porque muere gente a patadas y no me hace ni puñetera gracia. Pero que cambien las cosas me encanta. Y sí, es lo que estábamos esperando, que se abran oportunidades, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo si mal no recuerdo, no había mucho para hacer antes del COVID. Yo tenía unos ahorros y digo, ¿qué hago con los ahorros? Estábamos en una situación en la que había como lo que se llama, creo que se llama estancamiento, un poco la economía zombie, habíamos llegado a economía zombie, ¿no? En la que si tenías dinero, ¿en qué lo ibas a invertir? Mejor quedarte con el dinero, porque si lo ibas a invertir, ¿para qué? Para que te lo quiten en impuestos, para ser autónomo, esto, lo otro. Hay mucho capital de todas formas que no está en movimiento ahora con el tema de la pandemia.
Por lo menos aquí en La Rioja las inversiones han disminuido brutalmente y lo podrá decir Antonio, pero aquí en La Rioja tenemos a personas, pues sobre todo que tienen no latifundios, porque sí que tienen bastantes hectáreas de viñedo, que no están comprando papel, que no están comprando maquinaria, que están quietos a ver por dónde sale el sol. Eso ya venía, esto lo que ha hecho es acelerarlo. O sea, esa tendencia ya venía. Sí, pero cuando pasan cosas de estas, cuando ocurre un cisne negro, la gente tiende a acojonarse y a ser más conservadora con su dinero. Sí que es cierto que es un momento inteligente para invertir, como decía Antonio, pero ante la incertidumbre de no saber si mañana vas a tener ingresos, mucha gente guarda por si vienen vacas flacas. Hay que invertir, pero no hay que invertir dinero. Sobre todo hay que invertir trabajo. Y meter, por ejemplo, lo que decía antes Isaac, que no estoy de acuerdo, que decía lo del estudio de mercado. Yo soy más de la idea de crear un producto mínimo viable, es decir, un producto que se crea cuanto antes mejor, echarlo al mercado y ver qué pasa. Y cuando tú veas qué pasa, dices, pues mejor tirar a la derecha, mejor tirar a la izquierda, modificas. Haces un cambio y ves que la reacción que tiene el público. O sea, hay un libro muy bueno que se llama, lo tengo por aquí, Lean Startup, de Eric Rice, y explica muy bien cómo se hace eso y la verdad es que es buenísimo, ¿no? Tú coges una cosa, la tiras al mercado y observas. Eres como un científico observando un pececito o una ameba en un microscopio y le pones un puntito blanco y ves si se acerca o se aleja. Si ves que se acerca, le pones más puntitos. Si ves que se aleja, cambias y le pones rojo. Es ir probando, prueba y error. En fin. ¿Sabes lo que pasa, Tony? Que con eso te expones a que mientras tú llegas con la prueba y error, llegue otro tío, aproveche tu conocimiento, haga una I+D+I y te levante el sector de mercado. Eso iba a decir, tú realmente, claro, además tú realmente, yo creo que tú no necesitas hacer un estudio de mercado a estas alturas, porque llevas dedicándote a esto 15 años a lo mejor. Entonces, ya sabes, algo menos, a nivel subconsciente, dónde hay un nicho. O sea, yo las primeras veces, si te digo, muchas veces no hago el estudio tan en profundidad como debería de hacerlo. Muchas veces es instintivo, porque lo ves ahí, porque dices, ostras, porque son muchos años, haces una búsqueda o dos, ves un par de detalles y dices, coño, que está la Wikipedia en primer lugar. Cuando tú disfrutas y juegas haciendo eso es lo que realmente a mí, si no me pagaran, claro, pero hago encantado, a mí me encanta. Pero tú has invertido muchísimo dinero y muchísimo tiempo en llegar a ese nivel. De normal, una persona nueva que llega con una idea de un negocio tiene que hacer un estudio de mercado en profundidad para ver si realmente ese nicho que él ha percibido como accesible, si va a ser rentable en primer lugar, si él va a poder ser competitivo y si tiene el músculo para entrar ahí. Tú ya lo sabes, tú has hecho muchos proyectos a día de hoy, yo te conocí hace 12 años y ya estabas metido en proyectos, con lo cual, quieras que no, pues a base de darte hostias, porque es a base de darte hostias, hablando en plata, lo hueles, desarrollas cierto instinto, tienes cierto bagaje a nivel subconsciente de muchas cosas que sabes, pero que no sabes que sabes, que cuando alguien te propone algo, o se te enciende la lucecita roja o se te enciende la lucecita verde. Yo lo he hecho muchas veces, después de una alarma de mi sentido arácnido, me siento en la herramienta, me pongo a hacer los análisis y efectivamente se confirman las cosas que ya piensas. Pero yo personalmente, cuando es con mi dinero, me siento mucho más tranquilo cuando luego lo confundo con números. Aunque la intuición y la experiencia y el olfato yo lo pido y diga, bueno, lo he visto yo antes y esto va. Sí. De todas no es lo formas, mismo el esto va que tener el gráfico, que tener los gráficos comparados, que estar viendo, que saber dónde estoy y que saber exactamente a dónde quiero ir. Y saber en qué periodo quiero ir y saber cómo quiero ir. Porque esa es toda la información que saco a partir del estudio de mercado. ¿Qué te gusta un dato, Sí, ahí sabes que está la parte mía de Google Analytics y de Data Scientist que me vuelve loco con los gráficos. Me lo paso de bien. todas formas, con la venia de Daniela, yo creo que esto da pie a abrir otro bloque y es el incentivo perverso que supone la cultura hispana para la inversión. Yo creo, y lo mencionaba el actor Antonio Banderas, que lo ha vivido en los Estados Unidos de América, que allí los universitarios estudian para emprender, para abrir su propio negocio, y que en cambio en el caso de España los universitarios estudian para sacar la oposición. Entonces,
aparte del incentivo perverso, o desincentivo, mejor dicho, que es el sistema fiscal español, que sabemos lo caro que resulta emprender, muchas veces no puedes tener beneficio los 2 primeros años porque tienes que descontar lo que vas a tener que tributar y no te sale a cuento montar el negocio. Pero también la propia cultura, de alguna manera, incentiva que las personas opten por ser conservadoras y preferir un ingreso estable toda su vida que arriesgarse a poder quedarte sin nada o ganar muchísimo dinero. Que también nosotros aquí de alguna manera estamos intentando cambiar eso, estamos dando una batalla cultural. Pero claro, yo creo que tenemos que entender que en el caso concreto de España es complicado emprender, primero porque se subvencionan muchos sectores que están completamente obsoletos, que se les debería dejar de morir porque están con la respiración asistida de los subsidios, y que además se desincentiva el emprendimiento y también que se reinvierta o que se busque mejorar el I+D o que busque ser competitivo o que tu negocio te genere más ingresos. De hecho, ¿cuántos inventores? Conozco varios casos. Hubo un señor que a finales de no recuerdo si era 1700, creo que era 1700, finales de 1700, 1780, 1790, un señor que construyó una máquina voladora y el buen hombre voló unos 300 metros, se llama Diego Marín Aguilera, qué apellido además. Lindo, se le rompió un perno, se dio una leche, se rompió una pierna, tuvo un accidente y tal, y en su pueblo no se les ocurre otra cosa más que quemarle la máquina, tratarle de loco, y creo que tardó unos 6 años en morir. Tendría unos 40 y pocos. Ese hombre murió de pena. Ahora, chicos, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Me gustaría añadir una cosilla. Espera, Aiza, quiero dejar una pregunta que es importante y que no quiero que se vaya. De cara al COVID, ¿no? Y tiene que ver con el COVID y el emprendimiento, que es más o menos el tema del que estamos. El que tiene la mentalidad de empleado es el que la va a pasar mal a partir de ahora, no el emprendedor. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en eso. Hay una alegoría, me parece que me estoy escuchando doble. Bueno, hay una alegoría que dice que el pájaro que se posa en una rama no tiene miedo de que esa rama se rompa o no se rompa. El pájaro le da igual. ¿Por qué? Porque no depende de la rama, depende de sí mismo, porque si la rama se rompe, él se echa a volar. Entonces, ¿qué miedo vas a tener cuando tú te montas lo que sea y ganas dinero con lo que puedas? No hay miedo. Lo que hay son ganas de empezar. Yo quería hacer 3 apuntes a lo que ha dicho Miguel sobre la cultura de depositar y sobre la cultura del emprendedor en España, que además precisamente hablábamos el otro día Tony y yo de esto. En España yo creo que hay 3 problemas principales para que no se cree emprendimiento, al que se puede añadir quizá un cuarto. En primer lugar, tenemos el autónomo. La teoría económica es muy simple. Es un mercado que tiene una barrera de entrada. Así de fácil. Una barrera de entrada de 400 euros por ejercer un derecho como es el derecho al trabajo, independientemente de la renta del mismo. Realmente eso es un abuso. Es un abuso, un auténtico abuso. Y eso frena, lógica y razonablemente, la inercia emprendedora de cualquier joven que quiera montar un negocio. En segundo lugar, tenemos la luz eléctrica más cara de Europa. Cualquier persona que tenga una empresa, sobre todo aquellas empresas que producen grande, ¿vale?, saben que la luz eléctrica es una de las facturas, la energía es una de las facturas más caras de cualquier empresa que produce. Eso nos resta una competitividad tremenda. Y en tercer lugar es el precio por trabajador. Cuando tú en España contratas un trabajador, si yo le pongo un sueldo de 1.500 euros, entre impuestos y pitos y flautas se me da 2.500. Entonces, tú, para que este señor te sea rentable, te tiene que producir, claro, si tú estás pagando 2.500, tú eres una empresa, tú tienes que ganar dinero. Porque, entre otras cosas, tienes que preveerte para el futuro. Esa persona tiene que generar por lo menos 3.000 euros, por lo menos. Siendo razonable, siendo muy razonable. Dicen, es que mi jefe me explota. No, es que tendremos que ver si a lo largo del mes lo que tú produces genera tanto como lo que tú pretendes ganar. O sea, todo el mundo tendría que cobrar en función de lo que produce. Bueno, y ese tipo de individuo es ahora el que va a estar en una situación psicológica grave. Incluso el presidente aquí en Chile ha hablado de, o sea, el tipo de persona dependiente,
que es ese tipo de persona, ¿no? El tipo de persona que dice yo no puedo hacer nada a menos que tenga un jefe que me diga que lo que tengo que hacer, pero me estoy quejando del jefe igual, ¿no? Siempre me vivo quejando del jefe, pero necesito tener un jefe. Y este tipo de personas se va a ver muy afectada psicológicamente. Incluso se habla aquí, el presidente habló el otro día, Piñera, habló de crear un pabellón médico de psiquiatría, por el tema de que va a crear un gran nivel de desequilibrio mental en mucha gente. Eso es inevitable. Y creo que es mucho de este tipo de gente. O sea, el que de golpe se va a ver sin trabajo, con a lo mejor incluso con préstamos, con vete a saber qué, ¿no? Las necesidades. A mí lo que me da miedo es que se pongan a repartir dinero. Ya lo están haciendo en muchos países. En Argentina están repartiendo dinero ya. Entonces sí que ya te has cargado el progreso por completo. El precio del dinero se te baja. O sea, si todos tenemos 1 millón disponible. Pero no solo es eso, Tony, no solo es eso. Creo que se ha disparado a 165, 135 hasta ahora el peso argentino, $1. Pero ya no es eso. Es que desmotivas a la gente. Aunque tuvieras todo el dinero del mundo y la gente te lo cogiera. Es malo para la gente. No es bueno para ellos. La gente no son inútiles, no hay que tratarlos como inútiles. La gente es válida. La gente tiene ideas estupendas y tiene ganas de trabajar. Dale medios para que trabaje. Edúcala. Ayúdala a trabajar, enséñala a vender. Yo creo que es muy necesario que la gente emprenda para tener soberanía con respecto al emprendedor, porque evidentemente es mucho mejor tener tu propio negocio, pero también creo que debemos dar una batalla cultural, que es muy importante, y que lo que debemos reclamar es menos paternalismo y menos intervención por parte del Estado, y que sentemos las bases para que sea más rentable emprender. Por ejemplo, en los Estados Unidos es bastante frecuente que, respetando unos controles mínimos de sanidad, cualquier persona en un momento difícil pues pueda ponerse a vender fruta picada en la calle o freír pollo en su casa y luego venderlo. Es un mecanismo que tú tienes para ganarte la vida. Y 1000 cosas más. Lo comentaba Isaac, que si tú sabes de mecánica pues puedes arreglar coches en tu casa, etcétera. Está muy bien eso de la insumisión fiscal, yo lo llamo así, creo que es un buen término, y de hecho, bueno, no voy a decir nada porque no me quiero meter en un lío, pero bueno, está muy bien la insumisión fiscal. Pero también debemos luchar, pelear, porque tengamos más libertad económica y que podamos emprender sin tener un Estado que entorpezca esto y, desde luego, no conformarnos con las dádivas del Estado y no permitir que subsidien nuestra pobreza, porque no tenemos que aspirar a ser eternos adolescentes. Lo que tenemos que aspirar es a ser hombres adultos y que tomen las riendas de su vida. Isaac, antes de concluir, quería comentar una cosa que dijiste que me encantó, lo del el turismo politológico. ¿No era turismo politológico? Sí, turismo politológico. Está bueno ese término. Porque, sí, claro... De hecho, creo que es fundamental para el politólogo salir de la biblioteca y salir del ordenador. Yo creo que ha habido pocas cosas que me han enseñado más sobre ciencia política que cuando estuve en Honduras y cuando he estado en Suiza. Porque tú puedes leer mucho en un libro, pero no es lo mismo leer un libro que leerlo en persona y que estar ahí. Y que siempre digo que Honduras me enseñó la relatividad de la palabra democracia. Sí, a mí me pasó con África. Y claro, sobre todo la cuestión de las independencias de todos los países que eran colonia, incluidos estos. Cómo acabó siendo un fiasco en parte por el socialismo, ¿no? Que ahora hay una cuestión de nostalgia en casi todos los países de la época de la colonia, fíjate. La gente cree que están ahí, putos ingleses, no. Yo me acuerdo con los ingleses lo bien que estábamos. Es otra la idea, ¿no? O sea, te vuela la mente, digamos, ir a África te hace que la mente explote. En ese claro. en el sentido de turismo politológico, ¿no? Sí, es que realmente en Europa estamos un poquito en una especie de burbuja, ¿no? Incluso a nivel de la universidad, un politólogo tiene una perspectiva bastante eurocéntrica. Yo, por ejemplo, la palabra baizugo no la he aprendido en la carrera. La palabra baizugo, y me parece que es un término súper interesante, lo he aprendido leyendo por internet. Realmente tenemos una perspectiva tan desde aquí, ¿no? Que nos perdemos muchas cosas y que nos perdemos la relatividad de lo que creemos que sabemos y de las cosas que creemos infalibles, que luego en realidad no son así. O los conceptos que tenemos previos de los países, por ejemplo en Honduras, pensaba que iba a llegar ahí y me iban a matar. Iba a estar todo el mundo a tiros unos con otros y iba a ser poco más o menos como estar en Bosnia en mitad del conflicto. Pero en realidad luego te encuentras con que la mayoría de los hondureños son gente buena, son gente inocente, y con que la mayoría de españoles normales de barrio son bastante más pillos
y tienen bastante más maldad que un dueño normal. Entonces, aprendes a darte cuenta que no todo lo que sabías era como te lo habían contado. Entonces, un politólogo creo que tiene que viajar. Cualquier persona que aspira a comprender el mundo necesita viajar y necesita interactuar con otras culturas. Totalmente. Y ahora, a partir de ahora, no sé qué vamos a hacer, no se complica todo. Vamos a tener que conocer gente en otros países por internet. Amigos. No nos soltarán, nos terminarán soltando, Daniela. No nos van a poder tener encerrados para siempre. Tú no puedes darle un derecho a alguien y luego quitárselo para siempre cuando lo tiene interiorizado, porque la gente no te lo va a consentir. Y porque la economía no lo va a aguantar. Porque la economía está hecha de una forma... En junio creo que abren. Bueno, dieron la fecha, ya se abre para el turismo y tal. Van a tener que abrir porque no hay antes. Claro, es que la economía, ¿por qué funciona? El capitalismo, ¿por qué funciona? Porque el dinero circula. ¿Y el dinero por qué circula? Porque las personas se mueven. Si no nos dejan movernos, si no nos dejan circular, el sistema desgripa en 3 días. Y un país como más rico pues puede aguantar más. Pero mi país, o el tuyo, yo personalmente estoy sorprendido de cómo está aguantando. O sea, estoy ya sorprendido. O sea, no tenía ninguna esperanza en que tuvieran liquidez más allá de 15 días. El problema también es que recuerda que todo en economía tiene un tiempo de meses, ¿no? O sea, estamos hablando de aquí a lo mejor a 2 años, cuando realmente se vea el efecto real, ¿no? Porque ahora... depende del músculo que tú tengas. Yo pensaba que teníamos tan poco músculo que lo íbamos a notar pasado mañana. O sea, yo realmente, cuando entró esto, dije, ostras, que esta gente el día 1 no puede pagar las nóminas. Fue lo primero que pensé. O sea, realmente empiezo a estar fascinado de cómo sacan el dinero. No sé dónde lo hacen, pero realmente me viene sorprendido. Yo estaba haciendo números y me parece absolutamente imposible que paguen los ERTES. Y fíjate a mí que me parece absolutamente imposible. Ellos están muy convencidos, deben tenerlo muy claro. Pero yo, con los números iniciales que tenía... Y fíjate que a nivel mundial este tema ha hecho que no dé el dinero, que no va a alcanzar la plata. Lo que se supone que tienen que afrontar, fíjate la caída del 29 en comparación con esta de las bolsas, nada. O sea, tienen que salir a rescatar ahora a los del casino de Wall Street, ¿no? Tienen que salir a dar, porque si no también otra cosa que se cae. O sea, es todo, se hace agua por todos lados, como dicen, ¿no? Hay un problema más grave de fondo que creo que nadie comenta. Y que creo que es el real problema de la economía. Y que se habla muy poco, ningún teórico, casi ninguno lo toca. Tú puedes tener más dinero circulando que el total de bienes y servicios disponibles. Porque si tú analizas la deuda que se ha producido y la deuda existente, hay para comprar todos los bienes y servicios de la tierra 6 veces. Incluyendo el arte, incluyendo todas las casas, incluyendo todas las propiedades. No tiene ningún sentido. O sea, realmente estamos hablando de un papel que ¿para qué vale? Si ahora mismo toda la gente que tiene todo el dinero dijera, vale, voy a consumir, voy a gastarme mi dinero, se daría cuenta que ese dinero no vale nada, porque no existen bienes o servicios capaces de cubrir semejante barbaridad de dinero. Solamente los chinos tenían dólares la última vez que se supo, como para comprar todos los productos, bienes, servicios, empresas e inmuebles de todo Estados Unidos. 3 veces. 3 veces, son los chinos en dólares. Estamos hablando de cuánto puede ser la deuda total de la humanidad. Claro, realmente cuánto producimos la humanidad anualmente, cuántos bienes y servicios acumulados hay. ¿Hay tantos como capital? Pero ni de coña, ni por aproximación. ¿Tú qué piensas sobre la teoría esta que está circulando últimamente de que todo esto lo van a aprovechar? Bueno, yo lo llevo viendo desde antes de lo del COVID, con la crisis que se venía en 2020, pero ¿tú crees que esto lo van a aprovechar para hacer un reset financiero? No les va a quedar otra, ¿no? A esa... No, yo no, a ver, ¿quién? Yo no lo descarto. Para hacer un reset financiero, ¿quién? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder para hacer un reset financiero? Yo creo que en parte de la cabeza de Wall Street, ¿no? Desde ahí. Y creo que lo están haciendo. ¿Y tú crees que China quiere un reset financiero? O que ahí se tendría que poner de acuerdo. Un reset financiero es muy fácil cuando el poder es unipolar o como mucho bipolar. Pero en un mundo multipolar, acordar un reset financiero me parece totalmente ingeniería de altísimo nivel, ingeniería social de altísimo nivel. Es muy, muy, muy complicado.
¿Cómo se van a poner de acuerdo todos en te perdono? O sea, yo creo que esto va a salir de la siguiente forma. Y es el libre mercado en última instancia. Se va a hundir. Se va a hundir la vivienda, se va a hundir los precios, se va a hundir todo. ¿Y qué va a pasar? Pues que los señores que tengan capital van a aprovechar para comprar. Claro, van a salir a comprar, ahí va a ser el momento. Claro. De hecho Warren O sea, Buffett ya ha salido a comprar, ¿no? claro, Warren- ¿cuándo se hacen ¿qué es lo primero que aprende un tío que hace negocios? Un tío listo que hace negocios, que es lo primero que te dice. Compra cuando todos venden. Pero Vende hay cuando todos compren. lo que decía yo al principio, Isaac, de que antes de esta pandemia era mucho más difícil saber en qué valía la pena invertir, ahora no. Eso es algo que ha cambiado. Escúchame. Yo te digo que de aquí final de año los activos inmobiliarios en España se habrán depreciado de medio un 35%. Ujú. Estoy convencido. Y estoy siendo, según datos del colegio de una asociación de vendedores y de gestores de inmuebles, antes del COVID estimaban una depreciación media este año del 36%. Antes del COVID. ¿Vale? Lo que pueda venir no lo podemos imaginar, pero la depreciación va a ser salvaje. ¿Y qué lo va a levantar? ¿Qué lo va a levantar? El señor que tenga 25 millones en el banco y diga, hostias, es que en vez de estar dándome 7, me están dando el menos 0,1. Ujú. Y este mes he palmado 300 o 400 mil euros. Lo toman por el culo, lo saco del banco y a ver qué tengo en Mallorca, y a ver qué tengo en Baleares, y a ver qué tengo de colegios de geriátricos, a ver qué tengo de geriátricos para comprar en España, a ver qué tengo de geriátricos para comprar en Portugal. Habría que remontarse quizás a paralelos históricos como el 32 o algo así para ver algo similar en esto, ¿no? No existe no existe un paralelo histórico, Daniela, no existe un paralelo histórico por un tanto importantísimo, la demografía. Ujú. Jamás hemos tenido un continente tan envejecido. O sea, si tú quieres tener un negocio que triunfe de cara al futuro, o invertir en algo que triunfe de cara al futuro, invierte en servicios para la tercera edad. Ujú. O sea, realmente, ¿tú quieres, sabes dónde te quieres meter? ¿Te digo dónde meter tu dinero ahorrado? Compra un geriátrico en la costa de Málaga y manda un equipo de comerciales a Escandinavia. Tengo una amiga que está armando un geriátrico ahora, sí. Parece que ese puede ser un buen enfoque. Es complicado ahora mismo encontrar geriátricos en España. Buenos a buen precio. Y te lo digo porque lo sé. ¿Por qué? Porque tenemos un continente entero de ancianos que van a pasar mucho frío. Oye, piensa una cosa. Va a haber hoteles ahí en la Costa del Sol que van a acabar quebrando. Hay muchos y está la cosa como para tirar cohetes. Correcto, y van a entrar muchísimos gente a invertir ahí. Ahí el tema del geriátrico, lo que pasa es que depende de lo que pasa con Europa. No es difícil. Hay que ver qué pasa con Europa, hay que ver cómo, si no se va a la mierda Schengen, hasta qué punto, claro, porque, a ver, por un lado, nos interesa que nos tiren de Europa, porque la peseta nos hace más competitivos, ¿vale? Pero por otro lado, necesitamos las fronteras facilitan que vengan los turistas. La pregunta es, ¿tú crees que Albania y la antigua Yugoslavia y Malta no están listos para comernos la tostada ya? Pues seguramente. Claro, ese es el problema que vamos a Aquí donde tener. haya gente joven No, igual ellos tienen sol y tienen precios más baratos que tú. y tienen ganas de comer una tostada. El euro encarece España como opción turística, obviamente. Y de jubilación. Pero ustedes querrían un banco central español manejado por Alberto Garzón. No, Por Podemos y el PSOE. No. A ver, es que ya hay un banco central español. Se llama Bankia, lo que pasa es que no nos lo han dado, lo hemos pagado y nos ha tomado el pelo. Ya, sí, lo sé y te doy la razón, eso no te lo voy a... Esto se soluciona muy fácil. En vez de rescatar a los bancos, rescatar a las familias y a las empresas. Sí, fue un error garrafal muy criticable el rescate a la banca, al cual yo me opongo, y es un dinero que deberíamos recuperar y Debería haber un banco público para que hiciera la función de la caja de ahorros y que además actuara como un actor que obligara al resto de bancos a ser competitivos. Es la mejor forma de evitar un cartel. O sea, yo soy partidario de instituciones públicas, incluso de una electricidad pública, de todo público, pero no obligado público, sino como una opción. Es decir, el Estado, usted no quiere contratar un seguro privado de salud, el Estado se lo ofrece. Es una opción económica, rentable, eficaz, buena. Es una opción que obliga al resto de actores del mercado a ser competitivos, a no actuar como un cartel.
y a no pactar precios. A mí eso es una contradicción. El Estado haciendo algo competitivo es como que... Yo estoy con Daniela, porque al final buscan más prestar el servicio que buscar una rentabilidad. Claro, ¿cómo y se que competir contra el Estado es competir contra un gigante que encima le está dando tú la pasta. contra Eso la pasa mafia? con los gimnasios. Por culpa de que haya gimnasios públicos que pagamos los contribuyentes, como aquí tenemos el de las Gaunas, tenemos el del Obete, pues han arruinado un montón de gimnasios de barrio. Claro, Porque no pueden como- competir a ese precio porque no tienen el dinero del contribuyente detrás. No, No, las no, cosas no, es dar un a ver. servicio como es el derecho al deporte. Yo me refiero sobre todo a sectores estratégicos, ¿vale? A electricidad, me refiero a obras públicas. Bueno, peor todavía. A grandes obras públicas. Electricidad a manos del Estado termina en Chernobyl. Si la factura de la luz No, no. es cierto lo que dice Isaac, que es de las más caras de Europa y eso mucha culpa tiene en las empresas cartel. clientelares, pero también Es es un cierto cartel. que tiene muchísimos impuestos. Sí, pero escúchame, ¿dónde están los ministros? ¿Dónde están más ministros? Puertas A esa giratorias. gente no los controla nadie, tío. A Son eléctrica, son en puertas esa gente. giratorias. Mm. Pero Claro, yo creo que pero cuando uno subieron- critica... Sí, Isa, perdona. Cuando uno critica al Estado, critica también las empresas clientelares. Es decir, yo no estoy aquí en contra de los obreros y a favor de las empresas. Todo lo contrario, yo estoy a favor del individuo. Pero precisamente es No, que una el empresa- poder de estas empresas emana una del empresa- Estado. Pero una empresa que funciona como empresa privada, pero que sea de capital público. Pero no tiene el incentivo para competir. Porque la nómina van a... Te pongo el ejemplo de la Tesorería General del Estado. Esa sí reciben un no, dinero no, público. Cualquier empresa, es una que he trabajado yo como vigilante, pues subcontratarán a mi empresa, pero el problema es que ellos reciben una remesa de dinero y si no gastan ese dinero, el año que viene reciben menos. Entonces, ¿qué hacen? Pues compran bolis Bic que acaban secos, compran folios que no se van a utilizar. Entonces, el incentivo de competitividad no lo tiene una empresa pública. ¿Cómo velas tú? Porque no se están tomando indicadores adecuados. Pero también tenemos, a ver, ¿Cuánto cuesta una cama en la seguridad social? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cuánto cuesta un kilovatio de energía producirlo por Endesa y que llegue a una casa? Eso es lo que tenemos que mirar. O sea, a mí me maravilló Google quiso cablear toda África. ¿Sabes cómo hizo el concurso, tío? Cualquier empresa que quisiera participar en el concurso público iba a unas jornadas abiertas que hacía Google y se ponían todas una al lado de otra y todas tiraban 1 kilómetro de cable. Y daban precio por su kilómetro de cable y les veían tirar el kilómetro de cable. Coño, tan difícil es. Claro, pero es Tan que difícil es, joder. yo el problema que veo de los monopolios españoles, precisamente, como el caso de los estibadores, el gremio del taxi, es que emana el poder del Estado. Claro, pero porque Entonces, es un monopolio. Pero bueno, es que no hay que tener un monopolio. No, lo que hay que tener es una alternativa, no un monopolio. Ofrecer otra eléctrica más. Dar una opción. No decir solo esta eléctrica, sino igual que hay 7 privadas, hay una pública, que es de capital público, pero funciona como una privada. Y funciona de forma lo más óptima posible, con el capital del Estado. Y ese rendimiento que vuelve el Estado. Incluso pero empresas mixtas. una empresa tiene un líquido que es lo que puede invertir y el Estado tiene detrás todo el dinero del mundo porque parasita la riqueza del sector privado. Entonces puede... No, el Estado lo que tiene que hacer es dotar esa... Pero, escúchame, la BBC, ¿de quién es? De todos los ingleses. ¿Es rentable? Pero no es una maravilla. No es ninguna maravilla. Eso de las licencias de la televisión en Inglaterra es casi una molestia. Vale, Te lo digo, escúchame. que ahí viviendo ahí te Dices que no es una maravilla. llega un Dices que no es una problema. maravilla. plantea ¿Has un visto problema. televisión Hay española? gente que va presa. No, escucha esto. Hay gente que va presa o pagan multa. Y si no la pagas la multa vas preso por no pagar la licencia de la televisión en tu casa. O sea, es medio, no es tan bonito como lo pintan. No te digo que, por ejemplo, la salud en Inglaterra sí es buena. El NHS, fantástico. Pero lo que es la BBC es una cosa molesta, es una persecución. Incluso te asustan, te amenazan, te dicen, te vamos a... Mira, un sector que me parece increíble es el sector de la farmacia. O sea, me parece descomunal error que siendo uno de los mayores clientes sanitarios del mundo, o sea, España es uno de los mejores clientes del mundo para las farmacéuticas. ¿Por qué cojones no tenemos una farmacéutica nacional que investigue? O sea, quiero decir, tenemos un sistema sanitario de 1000 pares de cojones. ¿Por qué coño estamos sacando patentes y teniendo un montón de médicos, que tenemos médicos buenísimos aquí en España, sacando medicinas y patentándolas a nombre de los españoles? Y terminas como en Argentina con los medicamentos truchos.
Los famosos medicamentos trucha. Pero eso es una falta de medidas de control. Eso es una falta de medidas de control. Cuando hay Pero ¿quién pone esas medidas de control? ¿El propio Estado? Y la política y la corrupción y todo eso se mete en ese tipo de negocios. Es lo que pasa, es inevitable. Porque están ahí. Transparencia, tío. El problema es de la demagogia. El Estado tiene un problema de demagogia, porque si el político de turno le financia la campaña de una empresa, esa misma empresa es de un familiar suyo, se crea todo un aparato. Convengamos que es un aparato. Entonces, eso Daniela, eso es muy fácil. Eso me lo cargo yo con una sola ley. Se ha acabado. A partir de ahora, la campaña política te la tienes que pagar tú. Y te puedes gastar como mucho, y te puedes gastar como mucho 1.000 euros. Sí, pero aparte, porque eso no lo vas a poder, hacer de policía de eso nunca. Eso no lo vas a poder. ¿Cómo vas a controlar eso? ¿Cómo vas a controlar que el político no le dé plata a una televisión en secreto debajo de la mesa en dólares? O sea, es imposible. Siempre termina. Te lo puedes disuadir. Si al primero que lo pillas le metes 40 años de trabajos forzados y a él y a su familia los dejas en la indigencia viviendo bajo de un puente expulsados del país, pues a lo mejor el segundo se lo piensa. Las leyes deben disuadir. La ley tiene que dar miedo porque te pueden pillar, porque existen muchas posibilidades de que te puedan pillar, y porque si te pillan te van a joder. Eso están las leyes, ¿no? Claro, pero ahí hay que volver a plantear la idea de que una empresa del Estado pueda funcionar, porque ya el mismo hecho de que sea del Estado implica que se financia con dinero coercitivo. O sea, ya implica que arrancas con ventaja con el privado, sea como sea, y sea lo que sea. Y arrancas con una ventaja que a veces, como lo que te decía de la BBC, puede ser coercitiva. O sea, si no me pagas los 4 libras al año por tener un televisor en casa, te meto preso. O sea, ya tienes el tema en ese caso sí, porque te están obligando a competir, a comprar un servicio. Pero cuando no te obligan, no. Si ahora el Estado tiene Telefónica, pongamos, ¿vale? Para español recupera Telefónica. Y se hace una empresa nacional. Y se hace una empresa de telecomunicaciones seria, que funcione bien, que sea propiedad de todos los españoles y que lo que revierta en beneficios, los accionistas seamos los españoles, y sea competitiva. Se podría hacer, claro que se podría hacer. Eso sería mucho mejor que fuera privada y que los españoles tuviéramos esa... El problema es que las privadas, a falta de actores libres controlados, forman carteles. ¿Cómo controlas tú que las privadas no formen un cartel, como por ejemplo las eléctricas, si no es con un actor independiente? Es muy difícil regular eso. Eso me ocurre una idea, que sea muy fácil entrar en el mercado eléctrico. Es decir, si yo aquí pongo unos paneles en mi piso, que pueda vender esa energía, ya te ha salido un competidor de una eléctrica a un precio relativamente barato. En las empresas grandes no funciona así porque ellos, por la economía de escala, te hacen polvo, tío. No puedes producir tú en la economía de escala. El transporte de la energía depende de su red. Sí, claro, pero si hay temas que, por ejemplo, la electricidad, estoy totalmente de acuerdo, porque el agua no puedes tener 2 empresas de agua que lleven agua a tu casa, o 3. Tiene que ser una, y tiene que ser una siempre porque tienes que cavar cañerías, tienes que romper calles, tienes que hacer un montón de infraestructura para que esa agua llegue a ese domicilio, con lo que el agua sin estatal, porque el tema separar la parte de la cañería de la parte del agua. Y a partir de ahí... Claro, y la cañería es de todos y nosotros se la alquilamos a las empresas que las quieren explotar. Correcto, pero de todos, no del Estado, sino de todos, de una empresa a la que pertenecemos todos y tenemos acciones y podemos votar. Eso es lo que planteamos. Ese es el neocameralismo. El neocameralismo de Molbach lo que plantea es que el Estado en sí sea una empresa de la que tú tienes acciones. Es que eso, claro, efectivamente. Por eso es inteligente. Claro, o sea, yo sostengo... a cambio de que tú tengas acciones y cuando haya que votar por un CEO de la empresa, sí, pero estás votando un CEO de una empresa, no estás votando un político. Yo personalmente creo que un país debería darnos a todos sin tener que trabajar. Con la tecnología que hay debería, sí. En el futuro, un país es un montón de metros cuadrados que produce un montón de cosas, coño. Produce energía, las plantas crecen, los animales salen. O sea, hay que ser muy gilipollas para tener una crisis cuando estás produciendo cada vez más. Hay que ser muy imbécil. O sea, realmente el problema que tenemos es que somos imbéciles.
Con respecto al tema de la escalabilidad de las empresas grandes, ¿tú sabes cuál es el ordenador, el superordenador más potente del mundo? Deep Blue. No. Las redes de pequeños ordenadores que se conectan a una red central y se reparten la tarea. Sí, O sea, pero no que balancean carga. desestimes nunca no desestimes nunca el poder que tenemos. Claro, el poder que tenemos millones de personas. Si a mí me dicen Correcto. que me puedo sacar 50 euritos al mes vendiendo yo me pongo echando leches. Y además estas cosas gustan, a mí me gustan. Y poner un panel solar es atornillarlo y enchufar, no tiene más. Yo creo que la economía sí que va a tender a una descentralización. Es como Internet, ¿no? Como lo que hablábamos al principio. Que realmente todo esto democratiza el acceso a los medios de producción, que tanto le gusta a Marx, ¿no? Bueno, Facilita que todo el mundo tenga acceso a los medios de producción, al menos cultural. ahí De hecho, depende, depende de cuánto caiga la economía con esto a la larga de esto de la pandemia, ¿no? Depende de no, cuándo porque fíjate, porque seguimos. Tú estás produciendo, Daniel, ahora mismo. Sí. O sea, realmente nos hemos convertido en consumidores. Tanto consumimos como producimos constantemente contenido audiovisual, contenido cultural. Hay mil formas de ganarse la vida a través de Internet, con un blog, con páginas de apuestas, con páginas de consejos deportivos, con YouTubes. Entonces, realmente tenemos más formas de ganarnos la vida que nunca. De hecho, olvidamos muchas veces que hablamos un idioma de 580 millones de personas. O sea, es una cosa que me parece tremendo. O sea, un español que habla español e inglés hace falta ser muy desgraciado para pasar hambre. Sabiendo Bueno, español e inglés, sí, en un mundo de... tenemos casi A 2.000 ver, seguidores del canal y solo creo que una vez alguien donó un poquito. O sea no que lo digo por eso, pero lo digo, por ejemplo, por clases de español o de inglés a través de Internet. O sea, sí. realmente hay plazas de profesor de español, pero todas las que quieras. O sea, No, todas las que quieras. publicidad, lo que hablábamos al principio, la publicidad se ha vuelto casi monopolio de las, de las redes sociales, ¿no? Del negocio que vayas a emprender. Casi que no te queda otra, ¿no? Estas son oportunidades. Y hay países que lo han entendido perfectamente. Mira Estonia. Estonia lo ha entendido perfectamente. Estonia, tú te coges y te quieres montar una empresa ahí digital y te la montas mañana. Y el gran talento digital. ¿Por qué? Porque tienen poca densidad de población y entienden que el talento es uno de los mejores recursos que puede tener un país para explotar. Con lo cual, pues bueno, vamos a traer talento. ¿Tú sabes que te pagan por estudiar un doctorado? Te pagan 400 euros al mes por estudiar un doctorado en un país donde el salario medio son 330. El salario mínimo son 330. O sea, cobras más del salario mínimo por estar haciendo un doctorado al margen de los ingresos que tú tengas. Está lindo, Si tú mientras tanto estás trabajando como consultor o por tu cuenta porque has acabado la carrera y tienes un máster y eres un tío currante que el fin de semana quieres estar jugando como consultor aparte de tu doctorado, ese dinero es para ti. ¿Qué pasa? Que tienen un montón de gente con un montón de talento que se ha ido para allá a construir una sociedad mejor, a crear empresas, a crear riqueza, y el país lo ponen como ejemplo de cómo se aprovechan las ayudas de la Unión Europea. Es el país que más ha crecido en función de las ayudas de la Unión Europea. Y para los hombres solteros, que no es mi caso, tiene la gran ventaja de que tiene el mayor índice de mujeres modelo del mundo. En fin, chicos, yo creo que por hoy ha estado, ¿no? No quedamos más por decir, yo creo. Sí, es buena hora para despedirse. Sí, pobre Miguel, siempre le hacemos dormir pocas horas. En fin, chicos, ha estado muy lindo. Besito. Venga, Encantado. Muchas gracias. Igualmente. hasta la próxima.